Hola a todos, en este video quiero continuar mi discusión sobre cómo estamos valorando Bitcoin. Al momento de este video, Bitcoin está nuevamente por arriba de los $38.000. Había caído desde su máximo de $40.000 históricos hace un par de semanas. En ese momento yo hice un artículo en el blog de Forteza sobre cómo estamos valorando incorrectamente Bitcoin, cómo yo me resisto a llamarlo un instrumento financiero y cómo me resisto a llamarlo una inversión, y quiero continuar elaborándolo tal vez en este formato de video. Si les gusta más el formato de lectura, por supuesto que vayan a leer ese artículo que estoy hablando del blog de Forteza. Entonces, básicamente, para no profundizar en qué es el Bitcoin, cómo se desarrolla el Bitcoin, que de hecho es una parte importante y fundamental para cualquiera que esté interesado, que analice sobre la tecnología blockchain, cómo se produce un Bitcoin, cómo se produce una criptomoneda. Realmente esa parte es bien interesante y realmente yo de hecho sí estoy muy a favor de que continuemos desarrollando la teoría de blockchain y que sigamos desarrollándolo como un método que nos va a ayudar a reducir el costo de transacción y de monitoreo para muchas cosas. De hecho, yo estoy consciente y estoy totalmente de acuerdo de que el uso de blockchain nos va a ayudar a hacer una economía mucho más eficiente. Yo en este video y en todos los artículos que estaba escribiendo no quiero enfocarme en la parte matemática del blockchain, no quiero enfocarme en la parte práctica para comercio del blockchain, quiero enfocarme en Bitcoin como un instrumento financiero. Para muchas personas, incluyendo ahora inversionistas institucionales, Bitcoin ha pasado a la palestra como un instrumento de lo que nosotros llamamos inversión alternativa. ¿Qué quiere decir inversión alternativa? Bueno, tal cual como lo dice el nombre, son instrumentos que pueden ser una alternativa a las inversiones tradicionales. Las inversiones tradicionales son cosas como, por ejemplo, comprar algún activo tangible, entiéndase comprar una casa, comprar entonces instrumentos financieros reconocidos como un bono para una empresa, un bono para un gobierno o comprar acciones. Todos esos nosotros lo llamamos lo que son las inversiones tradicionales. Ahora, existen dentro de las finanzas, y esto tiene muchos siglos, siendo un instrumento potable para las personas, comprar cosas que se llaman inversiones alternativas. Entre las inversiones alternativas tenemos, pero no se limita a la compra de productos que son de colección. Entiéndase monedas que pueden ser consideradas raras o especiales. Hay personas que compran botellas de vino, hay personas que compran pinturas. Yo quisiera argumentar, que es de hecho lo que estoy haciendo en ese artículo, de que nosotros deberíamos valorar Bitcoin como ese tipo de instrumento. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Nosotros tenemos realmente dos tipos de valoraciones de Bitcoin que están, a mi opinión, incorrectas, y quiero explicar por qué y cuáles son los paralelismos históricos que me llevan a esa conclusión. Primero, y esto lo he dicho extensivamente, tal vez no solamente en artículos que he hecho, sino también que lo digo aquí constantemente y en mi canal, en mi cuenta de Instagram. Hay una enorme diferencia entre valor y precio. El precio, una cosa es lo que nosotros vemos y lo que estamos entonces pagando por un producto, bien o servicio, y el valor es una cosa subjetiva que nosotros definimos de cuánto vale eso para nosotros, y es una cosa totalmente individual. Nosotros podemos tener una métrica subjetiva del valor, si lo queremos ver desde un punto de vista filosófico, económico. Esa es, digamos, la propuesta de la escuela austríaca de la economía. Personas como Carl Menger decían, realmente no hay una métrica objetiva del valor, el valor es subjetivo, el valor es individual, lo que vale para mí no es lo que vale para ti. Eso continúa siendo una parte importante del currículum académico, de nuestro entendimiento de cómo funcionan las relaciones humanas, porque siempre podemos decir que tal vez para mí eso no vale, pero sí hay un mercado para eso, sí hay personas que están dispuestas a pagar por ese bien o servicio. Ahora, ese subjetismo, el problema, y es que evidentemente no está libre de problemas ese análisis, es que se nos hace, tal cual como dice el nombre, subjetivo la valoración. Entonces tratamos de buscar una manera objetiva de valorar las cosas. Entonces nosotros lo que normalmente hacemos para activos financieros es concluir que, bueno, el valor presente de un producto, es decir, el valor que tiene eso hoy, debe ser una función del flujo de caja que está generando ese producto o que va a generar el producto en el futuro. Eso es, digamos, una de las reglas básicas de finanzas para la valoración de instrumentos, y así es como tradicionalmente se valoran
los activos financieros o los instrumentos financieros. Claro está de que en esa misma metodología se pueden empezar a utilizar ciertas premisas, como por ejemplo, bueno, tal vez ahorita no vale nada porque hay mucha incertidumbre en el futuro y hay ciertos riesgos que hay que tomar en consideración. Todos esos riesgos probablemente golpeen el valor. Al mismo tiempo pueden haber cosas que te pueden indicar, bueno, es que tenemos que ver el tipo de crecimiento que va a tener. Tal vez los flujos actuales no representen los flujos futuros. Si proyectamos, entonces deberíamos poder cuantificar y deberíamos poder darle un valor a ese crecimiento que está teniendo. Esto es la manera en que muchas personas valoran empresas tecnológicas, la medida en que muchas personas valoran, por ejemplo, Tesla, y estar diciendo, bueno, tal vez Tesla no está generando tanto flujo de caja ahorita, pero ciertamente Tesla va a ser una empresa que va a revolucionar el mundo y que el crecimiento de esa empresa debe ser tomado en consideración. Al final, y yo he sido muy categórico en ese tipo de cosas, para mí eso es acrobacias financieras. Realmente, si uno no tiene un modelo en el que realmente pueda sustentar cuáles son, digamos, esas premisas y que sean premisas razonables para la valoración del bien, servicio o compañía que estamos valorando, entonces realmente cuál es la diferencia entre eso y adivinar. Pero volvamos al tema entonces de Bitcoin. Precisamente en esa línea de pensamiento es muy difícil valorar Bitcoin como un instrumento tradicional, porque Bitcoin no genera ningún tipo de flujo de caja. Si yo, por ejemplo, estaría diciendo, bueno, quiero valorar una empresa, vamos a saber cuál es la operación que tiene esa empresa, cuál es la capacidad de esa empresa para endeudarse, cuánto va a poder entonces darle a los accionistas. Entonces yo puedo armar un flujo y determinar, bueno, el precio de la acción debe ser una función del flujo de caja libre para los inversionistas, que se va a convertir de cierta manera u otra en que se le va a estar pagando a los inversionistas un dividendo o que se le va a estar recomprando acciones a los accionistas y ahí va a haber una ganancia de capital. Eso es como se valora una acción. ¿Cómo se valora, por ejemplo, una casa? Puede haber una de dos maneras, que digamos, si yo compro una casa, va a ser una función de la capacidad que va a tener esa empresa, o mejor dicho, esa casa, para generar renta. Es decir, si yo pongo esa casa en alquiler, ¿cuánto es lo que me va a estar dando mensualmente? Yo igual puedo decir, bueno, esta casa yo la estoy comprando, tal vez en un par de años se aprecie. Tradicionalmente los terrenos y las propiedades se aprecian en valor. No siempre es lineal, no siempre es constante, pero tradicionalmente se asume que si al final van a haber más personas, la cantidad de tierra es limitada, entonces debe haber cierta relación entre la oferta y la demanda que haga que el precio de una propiedad incremente en lugar de que sea más pequeño. O sea que yo igual, aunque esa empresa no genere necesariamente flujos constantes, puedo asumir de que en cierto momento el valor de mi propiedad va a ser mayor que el valor de la que yo lo compré y ahí tengo una ganancia de capital. Ahí entra un poco el análisis de Bitcoin. Mucha gente dice, yo compro Bitcoin a X valor y yo pienso que eso va a aumentar en el futuro y que entonces lo puedo vender en el futuro haciéndome una ganancia de capital. El problema con eso es que seguimos con el análisis de que cómo vas a determinar esa apreciación del activo cuando en verdad no tenemos manera de saberlo, porque por lo menos, ya como lo expliqué, en una propiedad uno podría sí hacer un análisis de hacia dónde van los precios de las cosas, por lo menos en el corto plazo. En el corto plazo uno puede decir, bueno, si yo compro este terreno y le hago ciertas adecuaciones, yo estoy creándole valor al terreno y esto evidentemente es uno de los principios básicos de bienes raíces y de real estate. Si yo, por ejemplo, tengo una casa en un terreno que no tiene nada alrededor, tal vez valga X, pero si en verdad esa casa yo empiezo a crear toda una serie de productos alrededor de ellas, como por ejemplo parques, como por ejemplo hospitales, yo creo cierto nivel de urbanidad, ese location, ese lugar debe valer más, o sea que mi inversión se va a estar apreciando. Ahora, ¿cuál es el equivalente de eso a Bitcoin? Entonces no tiene ni flujo ni manera de ver cómo se va a apreciar el valor en el tiempo. Ahora, mucha gente diría, ok, eso tal vez es válido, pero entonces nosotros deberíamos apreciar Bitcoin de la misma manera que valoramos las monedas. Aquí yo tengo una serie de consideraciones que me molestan. ¿Por qué las personas dicen que es como una moneda? Bueno, las monedas se reconocen como un instrumento financiero, cosa que es cierta, y las personas dicen, bueno,
las monedas no tienen necesariamente flujo de caja, o sea que en verdad yo sí puedo hacer una ganancia si yo veo que una moneda se aprecia en relación a la otra, y con eso yo puedo hacer una ganancia de capital. Eso sí es cierto. Y muchas personas dicen, bueno, yo por ejemplo, si yo estoy comprando Bitcoin, y esto me ha pasado bastante con personas que han hablado de Sudamérica, si yo tengo o vivo en un país donde la política monetaria se está comportando de manera irracional o incorrecta, y podríamos argumentar que tal vez se está haciendo lo mismo en Estados Unidos, yo podría pensar de que si se expande la oferta monetaria o se tiran al piso las tasas de interés, eventualmente yo voy a tener un problema, uno de inflación y segundo de devaluación de la moneda. Entonces, si yo pienso que eso es cierto y por lo menos se va a mantener constante el Bitcoin, no necesariamente que suba de precio, sino que se va a mantener constante, entonces yo podría argumentar de que yo estoy migrando a Bitcoin para que se mantenga o se preserve cierto capital, porque si lo mantengo en mi moneda en particular, entonces la misma va a caer en precio. Ese es un argumento que entiendo, sin embargo, sigue siendo una apuesta, porque ahora, ¿qué te hace pensar que migrar a Bitcoin es una mejor idea que migrar a, por ejemplo, el euro o migrar, por ejemplo, al dólar? Si nosotros estamos argumentando de que vivo en un país con una política monetaria incorrecta y eso va a devaluar mi moneda, ok, ¿por qué no migras a una moneda en donde sí piensas que están tomando una una política monetaria correcta? Entonces, no le veo sentido a esa parte en particular de Bitcoin. Y es que tampoco considero Bitcoin como una moneda, pese a que muchas personas están diciendo, y es lo que realmente personas en ambos extremos del espectro filosófico están diciendo, bueno, es que Bitcoin se va a convertir en el reemplazo para las monedas. Las monedas deberían tener tres cosas importantes para ser consideradas una moneda. La primera de ellas es divisibilidad, que ciertamente Bitcoin tiene, voy a hablar de eso en un momento. Necesita ser un producto que tenga certeza de valor, y en la certeza de valor hay una serie de consideraciones, como por ejemplo, bueno, el Bitcoin un momento vale $40,000, en otro momento vale 28, en otro momento vale 30, hay muchísima variabilidad. Si nosotros podríamos agarrar y tomar la desviación estándar día a día de esto, nos vamos a dar cuenta que existe alta volatilidad. Entonces, certeza de valor es una cosa un poco predecible de determinar. Y por último, una moneda tiene que ser líquida. Líquido por definición es que nos vayamos, bueno, líquido por definición es que sea convertible rápidamente en efectivo. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una casa tiene un valor, pero ese valor no es líquido, porque yo no puedo llegar con una fracción de mi casa a pagar el súper. Entonces, ciertamente no estamos viendo el efecto líquido, mientras que, por ejemplo, cash me lo toman en cualquier lugar. Hay diferentes niveles de liquidez, como por ejemplo, yo puedo tener una cuenta de ahorro, y esa cuenta de ahorro, si es un plazo fijo, es decir, yo tengo que mantener ese dinero ahí por un plazo de tiempo, entonces ese dinero no es tan líquido, porque no lo puedo sacar cuando quiera, o si lo puedo sacar me van a cobrar un penalty por sacarlo antes. Eso es una de las cosas que sea un gran limitante para considerar el Bitcoin como una moneda. Aparte del hecho del problema de la certeza de valor, también tenemos el problema de la falta de liquidez. No te la aceptan en cualquier lugar, y si te la aceptan en algunos lugares, que sí es cierto que ha aumentado el número de lugares que acepta Bitcoin, inclusive he visto que personas están dispuestas a cambiar propiedades o a vender propiedades por Bitcoin. El tema ahí es, muchos de estos lugares te dicen, bueno, te lo reconozco a tanto por ciento menos. Eso ahí es el costo de la liquidez, lo que en algún lugar llaman el liquidity discount, o el descuento de liquidez, o el liquidity premium, o la prima de liquidez, dependiendo si estás inflando el costo de algo. Por ejemplo, la tasa que estamos utilizando para una prima de liquidez es cuando tú le quieres sumar, digamos, a una tasa de descuento para hacer que algo valga menos. O por ejemplo, un liquidity discount es, por ejemplo, cuando te restan de esa tasa porque el activo es bastante líquido. Entonces, es una cosa que estamos viendo. No lo quiero ver por esa métrica de que es
equivalente a una moneda hasta el momento que los gobiernos empiecen a reconocer Bitcoin para que tú puedas pagar deudas o en el momento que tú puedas utilizarlo en el súper y en cualquier otro lugar. Ahí es donde yo voy a empezar a considerar el Bitcoin como una moneda. Mientras tanto, es una cosa que algunas personas se intercambian y que está bien entre ellos dos, pero eventualmente siempre lo van a tener que cambiar de vuelta a dólares. Entonces ahí está todo el punto. Si el Bitcoin de por sí es una moneda, ¿por qué hay que cambiarlo a otra? Entonces, ahí es mi argumento de por qué no considero que eso es una moneda. Ahora, muchas personas dicen, bueno, no es exactamente una moneda, pero es un commodity como el oro. O sea, es una alternativa a una moneda y nosotros deberíamos valorar Bitcoin de la misma manera que nosotros estamos valorando, por ejemplo, el oro. Aquí hay varios problemas. El primero, el oro históricamente sí ha sido una moneda. Nosotros tuvimos lo que llamamos el gold standard o el estándar del oro, en el que básicamente las monedas de los países tenían su equivalente en cierta cantidad de oro. Eso nunca lo ha tenido el Bitcoin. De que en algún momento pase, está por verse. Y esa es una de las cosas que yo he dicho. Hey, todo esto es teorético hasta que pase, y hasta que no pase no podemos decir que ese va a ser, digamos, la trayectoria histórica que va a tomar el mundo. Entonces, no ha tenido el, digamos, reconocimiento histórico como moneda. El oro siempre se ha valorado de diferentes cosas, no solamente como moneda, sino también el oro tiene aplicaciones prácticas. Puede ser usado en la joyería, puede ser utilizado tiene varias aplicaciones, de hecho, industriales. El oro es un excelente conductor. Tiene inclusive aplicaciones gastronómicas, que ya esto sería una opinión, me parecería una payasada, pero sí tiene aplicaciones gastronómicas, que las personas le ponen literalmente estos flakes de oro a la comida para que se vea un poco mejor. En mi opinión, simplemente lo hace artificialmente más caro porque no da realmente valor agregado. Pero el oro sí tiene aplicaciones reales más allá de ser una moneda de facto. Como instrumento financiero se ha utilizado tradicionalmente para lo que llaman un hedge contra la inflación, una cobertura contra la inflación. Si yo pienso que la moneda se va a devaluar, tal cual como estaba diciendo hace unos minutos, tú agarras y migras al oro para que en teoría el oro te mantenga el valor de lo que tú estás haciendo. Eso sigue siendo un argumento a lo que dije anteriormente. Si piensas que la política monetaria de tu país va a devaluar tu moneda, ¿por qué no migras al oro entonces? ¿Por qué migrar necesariamente a Bitcoin? Entonces, eso nos lleva a la tercera parte de esto, que es cosas que ya estaba hablando. Uno, tenemos un exceso de liquidez en el mercado. Hay una oferta monetaria que se ha disparado en los últimos meses. Tenemos que el precio o el costo del dinero está en su punto más bajo, desincentivando el ahorro e incentivando a que las personas busquen instrumentos que den un retorno mayor a la renta fija. Y la parte psicológica de los mercados, que es el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de que todo el mundo está haciendo dinero con esto y yo no voy a poder captar a esto. Aquí hay un tema. Psicológicamente la gente piensa que cuando el precio está en subida es el momento para comprar. Eso es incorrectísimo, y de hecho Benjamin Graham lo decía hace varias décadas. Cuando el precio de un activo sube, debe considerarse como que el producto tiene más riesgo, no menos. Y el análisis de esto está en lo que Benjamin Graham y Warren Buffett decían, que hay que considerar un colchón, hay que considerar cierto nivel de cobertura, cierto nivel de confianza. Hay que tener un safety margin, un margen de seguridad. Si, por ejemplo, yo pienso que el valor de una empresa, vamos a decir un ejemplo redondo, es $10 la acción, no lo compres a $10 la acción, cómpralo cuando esté en 8, cuando esté en 7, porque si hay una variación en el precio, entonces todavía tienes ese margin of safety, ese margen de seguridad para poder entonces acolchonar cualquier fluctuación en precio. Warren Buffett tiene un quote muy bueno y muy sencillo, y es: la mejor manera de hacerse rico es comprar $1 a 60 centavos. Lo que estaba realmente hablando ahí es ese margen de seguridad. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el Bitcoin y volviendo al tema, cuando estamos haciendo nuestras valoraciones, si el precio está subiendo,
realmente ¿dónde está ese margen de cobertura? Normalmente el margen de cobertura lo podríamos encontrar si los precios están bajando y entonces ahí decir, ok, los precios están bajando, pero el valor intrínseco de esto está acá arriba. Entonces eso va a servir como mi colchón. Entonces es una cosa que volvemos, no sabemos realmente cuándo es el valor real, pero ciertamente mientras más sube, menos espacio de colchón hay. Recordemos que hace un par de meses, hace un par de años, Bitcoin estaba en miles de dólares por debajo de las decenas de los miles de dólares que está ahorita. Hay otro factor y es que puedo seguir diciendo cosas y yo espero que a medida que incrementado el número de argumentos, entonces empiece a empezar un poco y a evaluar un poco desde la perspectiva de como instrumento de inversión Bitcoin. Entonces, si seguimos analizando, vemos temas como, por ejemplo, ya entiendo el tema del fear of missing out, ya entiendo el tema de que hay demasiada liquidez en los mercados, ya entiendo el tema de que esto es un instrumento alternativo, pero que no debería poder valorarse igual que el oro, no debería poder valorarse igual que los commodities. ¿Cómo debería entonces valorar Bitcoin? Volvemos a lo que estaba diciendo originalmente. Para mí, este instrumento alternativo debería valorarse de la misma manera que yo evalúo o que yo hago un appraisal de un instrumento alternativo coleccionable como el arte. Esa a mí me parece que es, digamos, la manera más atinada y acertada de valorar Bitcoin. ¿Por qué? Porque el arte, primero que tiene un valor subjetivo, entonces es un poco difícil determinar ese valor, hay digamos esos puntos para eso, pero también uno compra arte con la esperanza de que hay una apreciación de capital y que esa apreciación de capital, porque no va a generar flujo, va a venir de que alguien lo aprecie por un precio mayor al del que yo lo compré. Entonces yo lo estoy comprando a X, yo estoy almacenando ese valor en esta obra de arte o lo que sea, y en algún momento alguien más va a decir, hey, yo lo voy a comprar, y lo compró a un precio mayor del que yo lo tenía. La diferencia, aparte de la obvia de que por lo menos el arte se puede disfrutar, o que el arte inclusive en Estados Unidos por lo menos es un escudo tributario. Uno puede donar arte a un museo y eso se puede quitar de la declaración de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos. De hecho, varias empresas lo hacen. De hecho, Kenneth Griffin, que es el mismo Kenneth Griffin de Citadel, que estuvo involucrado en todo este tema de los meme stocks y del problema con el hedge fund que estuvo perdiendo plata con el tema de GameStop. Ese mismo Kenneth Griffin, él hace un par de años compró 2 pinturas por $500 millones. La pregunta es, ¿esas pinturas valían $500 millones? Va a ser muy difícil de determinarlo, pero lo más probable es que él compró esas pinturas como escudo tributario. Él simplemente compra el arte, lo dona a una ONG donde él tiene esa misma, donde él es dueño o beneficiario de esa misma ONG, y entonces al hacer esa donación valorada en ese precio, entonces recibe un escudo tributario sobre eso. Esto está ampliamente documentado y de hecho muchas personas argumentan que ese es el principal, digamos, valor agregado que da el arte, por lo menos en mercados grandes como Estados Unidos y Europa. Entonces, no tiene flujo, no tienes cómo medir su valor, el valor es subjetivo. Tú esperas que tú lo compres con la esperanza de que alguien más en el futuro lo compre por un precio mayor que el tuyo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y arte? Aparte de la objetiva. ¿O cuál es la diferencia entre eso y comprar una botella de vino de colección o una estampilla de colección? Esa me parece que es la manera tal vez más atinada de medir la valoración de Bitcoin. Y por último, una consideración importante en por qué el precio ha aumentado. Recordemos, precio y valor no es lo mismo, pero argumentar de por qué el precio ha subido tanto es que puedes comprar fracciones de Bitcoin. Tú de hecho puedes comprar, el Bitcoin de hecho se separa en unidades llamadas satoshis. Entonces hay 100 millones de satoshis en un Bitcoin. Entonces tú puedes comprar un satoshi, que es 8 decimales, es 0.8 decimales 1. Con un 1 al final. Entonces, ¿qué diferencia hace
Si por ejemplo algo vale $40,000 y tú dices, uy, no puedo comprar esto porque vale $40,000, no tengo $40,000, versus, puedo comprar $10 de esto, nada más es el equivalente a tanto en fracciones. Entonces ya no se vuelve un análisis de la elasticidad de la demanda en función del precio, se vuelve un análisis de la elasticidad de la demanda en función del ingreso, porque entonces ahora no es lo mismo para mí gastar $1,000 y comprarme un Bitcoin cuando valía $1,000 a gastarme $1,000 cuando ahora vale $40,000, pero me estoy comprando una fracción de eso, me estoy comprando 1 sobre 40. Entonces, ahí ya el análisis se vuelve diferente porque lo hace mucho más asequible para las personas. Entonces, esta demanda de Bitcoin, es decir, un aumento en precio porque ha subido la demanda por este producto, ciertamente está influenciado porque se le permite a la persona comprarlo en fracciones pequeñas que no tiene que gastarse mucho dinero en eso. Si eso yo apostaría que eso fuera totalmente diferente, si nada más podrías comprar en unidades enteras, nunca habría llegado a los $40,000. Aquí tienes una situación en donde tienes personas comprando fracciones de Bitcoin en los cientos de dólares o en los pequeños miles de dólares, y entonces eso ha ayudado a que se ha inflado a los $40,000, porque existe el concepto psicológico de, bueno, ¿cuánto es mi aprensión a la pérdida si es $40,000 versus si es $10? Y psicológicamente la aprensión no es lineal. A medida que va aumentando, yo me vuelvo mucho más adverso al riesgo. Si yo, por ejemplo, yo estaría dispuesto a perder $10, probablemente muchas personas digan, no me molesta. Si yo gasto $10 y eso me va a dar un payout o eso me va a dar un retorno, bueno, yo no estaría con ningún problema de perder $10,000. Versus $40,000 probablemente tenga un impacto mucho más profundo en sus finanzas y la persona diga, yo no quiero arriesgar $40,000 por esto que tal vez me vaya a afectar o tener una implicación financiera devastadora para mí y para mi familia. Entonces, yo espero que en este video, y he hecho muchos videos de esto, probablemente vaya a tener que seguir más. Inclusive este video podría ser anacrónico cuando lo esté viendo, porque con la volatilidad del Bitcoin no sabemos si el día de mañana va a caer a $6,000 o va a dispararse a $100,000. Ahora tenemos varios bancos de inversión que en mi opinión están inflando el precio, están diciendo que Bitcoin va a llegar a los $140,000 o que se va a pasar de los $100,000. El precio puede llegar a eso, pero el valor jamás lo voy a ver en esas denominaciones. El valor de Bitcoin no es cero, pero yo no le estoy viendo un valor equivalente al precio, ni cerca. Si usted está considerando el Bitcoin como una inversión, en mi opinión, como ya lo he estado diciendo aquí, no lo considero una inversión. Si usted quiere invertir, considere cosas mucho más tangibles. Meta su dinero en una cuenta de jubilación, meta su dinero en algún tipo de ETF que siga la bolsa de valores, compre un bono corporativo del Estado. Pero si quiere invertir en Bitcoin, y esta fue la frase que utilicé en el blog, porque quiere vivir al borde del peligro y le gusta la adrenalina, bueno, entonces gástese un porcentaje de dinero que piensa que no le molestaría perder. Y bueno, aventúrese. Sin embargo, no es lo que yo haría. Yo no me gasto ni una fracción de dinero en ese tipo de cosas, porque si usted lo está viendo como entretenimiento, está bien, véalo como entretenimiento, véalo como una apuesta. En mi opinión, yo prefiero ese tipo de cosas en el casino. Esa es mi opinión. Aquí vivimos en un país libre y en un mundo relativamente libre, así que podemos usar nuestro dinero en lo que queramos. Pero este es mi análisis del Bitcoin como instrumento financiero. Espero les haya aclarado algunas preguntas y si las tienen, por favor, pueden acercarse a mí a través de mi página de Instagram, @prof Eric Molino, o a través de aquí en el canal de YouTube y háganme sus preguntas.